Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de Enfoque. Un día bastante peculiar porque iniciamos semana, pero finalizamos mes 31. Ya cerramos el quinto mes del año 2021 y vamos a entrarle de lleno a junio a ver qué nos trae de bueno en nuestro país. Por supuesto que pues hay temas que van a seguir y le van a dar mucho largue en el mundo, que es el COVID-19. Y precisamente sobre esto vamos a hablar en esta emisión. La pandemia, pues desde que fue descubierto el primer caso el 18 de marzo del 2020 en nuestro país, pues todo esto se vino a complicar. Recordemos la cuarentena estricta, solamente unos grupos poblacionales podían salir, otros teníamos que guardar cuarentena en nuestros hogares, y así fue. Todos tuvimos que dar un poquito de apoyo a nuestro país para que el contagio no siguiera avanzando. Ahora pues ya estamos con una alta cifra o alto nivel de vacunación en nuestro país, pero es necesario que lo analicemos y veamos todas las perspectivas sobre lo que está sucediendo en torno a la pandemia de COVID-19 y cómo tenemos que actuar cada uno de nosotros ante este virus, ante el comportamiento del SARS-CoV-2. En esta mañana, en Enfoque, tenemos a nuestro invitado. Él es el doctor Harold Tríos, es especialista en el área de medicina familiar. Doctor, buenos días, qué gusto que esté con nosotros. Igualmente, a ustedes por la invitación, a la orden. Perfecto. Doctor, es bien necesario que hablemos sobre estos temas porque muchos tienen un poco de ese escepticismo al COVID-19. Sí, la verdad que mire, es una enfermedad que nos sigue enseñando mucho, ¿verdad? De que la enfermedad inició, pues muchos lo tomamos con mucho escepticismo, pasó por etapas donde nos llegaban a decir que era una simple gripe, que no tuviéramos miedo, y la verdad pues que la enfermedad, dentro de todas las medidas que se han tomado, pues ha sido bastante devastadora a nivel de El Salvador, pues con todos los esfuerzos que se han hecho, y a nivel mundial pues definitivamente en diferentes países la cantidad de enfermos o la cantidad de muertes ha sido exagerada, algunos por no tomar las medidas, otros pues por no cumplirlas, otros por tener factores de riesgo, y así ha sido, pues, y nos va enseñando y nos ha ido separando los grupos para poder tratarlos en la manera preventiva, terapéutica, de diferentes maneras. Doctor, retrocedamos un poquito en el tiempo, recordemos la cuarentena estricta. Esa es una medida bastante rigurosa, pero ¿qué me dice usted? ¿Fue necesaria y seguirá siendo necesaria para estos casos? Seguirá siendo necesario aislar a las personas, separarnos, porque es una enfermedad muy contagiosa y definitivamente el contacto físico es lo que normalmente hace que se den explosivamente o súbitamente esa aparición de 100 casos pasar a 300, 400. Entonces sí, siempre son necesarias. En El Salvador pues que se hizo todavía un poco más, con más detalle quizás, mucho más estricta, porque pues encerraron a mucha gente pues o aislaron a mucha gente en diferentes hoteles, en diferentes lugares, me imagino algunos bien, otros mal atendidos, pero en general era necesario. Imagínense, no se hubiera hecho, pues ya sea que usted se quedara totalmente en casa o en los hoteles, pues quizás crear escenarios de los hubiera, pues solo nos queda eso, quizás hubiera sido peor. Fue bien difícil, doctor. Yo recuerdo, en todas las redes sociales se empezaba a decir que el fallecido de COVID-19 de pronto no solo era una cifra, sino un conocido, sino un familiar, sino un vecino. Fue bien difícil. La etapa de generar conciencia de la enfermedad, más en redes sociales, muchas veces de una manera muy, muy drástica, muy grosera incluso, ¿verdad? Con ese primer caso que usted menciona, pues el primer caso fue atacado como que el pobre hombre lo crucificaron. De hecho fue porque entró por un punto ciego. Aparentemente, y además de eso, pero de ahí para allá él no fue el creador de que se fuera diseminando todo eso. Ya de pronto apareció otro por Usulután, otro por otro lado. Pero al final iba a suceder. Pero el proceso ha sido de una concientización a tal punto, como usted dice, que tal vez hasta que le pasó a un familiar, la gente probablemente tomó esa conciencia tal de cuidarse más, de tomar las medidas preventivas que hasta el día de hoy pues siguen siendo tomadas muy en cuenta por la población. Tal vez, doctor, hay muy poca información sobre
Bueno, no, tal vez hay poca, sí hay muchas, solo hay que investigarla. Y en esta mañana yo quisiera que la diéramos a conocer, doctor, un poco más acerca pues, el nivel de gravedad que tiene el COVID. Ya tenemos bastantes meses de hablar de esto, pero pues hay que hacer más conciencia en la población, porque dicen, ok, el COVID solamente, como dijo usted, muchos lo toman como que es una gripe. La semana pasada se vio que entre la población en el centro de San Salvador, muchos no usan mascarilla. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, mire, yo creo que el esfuerzo de autoridades y medios de comunicación ha sido muy bueno. Yo en lo personal le puedo decir que la insistencia de que la gente nos estén diciendo usen mascarilla, el distanciamiento, use alcohol gel, pues ha sido muy insistente. La verdad que por ese lado yo creo que no ha sido el problema ha sido probablemente la necesidad económica de muchos, ¿verdad?, de salir a trabajar, otros probablemente con irresponsabilidad de no ponerse su mascarilla. Al final hoy estamos prácticamente haciendo eventos, va a haber la final de fútbol hoy, y lo más seguro es que va a haber una cantidad de gente en ese estadio, ¿verdad? Le echan alcohol a uno en la mano probablemente, pero los va a ver sin mascarilla, muchos de ellos, y entonces esperamos dentro de 10, 15 días que haya un pico, probablemente, ¿verdad? Si hay enfermos ahí, probablemente. ¿Por qué? Porque, como usted dice, la gravedad de la enfermedad es seria, pero la mayoría de pacientes somos asintomáticos. Hay un 50, otros dicen 60, 70% que usted puede portar el virus y no tener síntomas. El otro porcentaje son pacientes leves a moderados, que no requieren hospitalización. Realmente la cifra de muertes, por lo menos la oficial, ¿verdad?, según la cantidad de enfermos, es baja, en realidad. O sea que es una enfermedad que sí tiene un alto nivel de transmisibilidad, de contagio, pero no es tan letal aparentemente. O sea, la cantidad de muertes versus la cantidad de enfermos, a pesar de todo, ha sido baja. Pero bueno, al que le tocó sufrir eso, pues no importa el número, me tocó y lo estoy sufriendo en este momento. Muchos también, doctor, piensan que la medida de lavarse las manos es innecesaria, al igual que la mascarilla, pero estas medidas son medidas totalmente efectivas, ¿verdad?, dentro de las maniobras o acciones preventivas que normalmente tenemos que decirle a la población, a nosotros, a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Realmente con eso hay que continuar. ¿Hasta cuándo? Pues quizás sea una de las grandes estrategias preventivas que más impacto ha tenido y seguiremos teniéndolo a través del tiempo. Además que ha favorecido que otras enfermedades disminuyan un poco, que tienen que ver con la transmisibilidad por medio de la gota de saliva, que es por lo cual se transmiten estas enfermedades. Ha habido otras enfermedades que han venido un poco a la baja, ¿verdad? Ahora, esta enfermedad se mantiene ahí estable ahorita, ¿verdad? Y afortunadamente el proceso final, con lo que se está dando el último toque de las medidas preventivas, que es la vacunación, pues sentimos que está haciendo su parte, ¿verdad? Y llegará un momento en que la mayoría de la población, 70, 80%, esté cubierta con su vacuna y podamos hablar entonces de una inmunidad de la cual todos probablemente no la quisiéramos quitar la mascarilla, pero en algún momento que usted la flexibilidad, la mascarilla es incómoda, molesta. Y muchos la utilizan de una forma inadecuada. Pues, inadecuada, la quitamos, la dejamos ahí, no la volvemos a poner, usamos una mascarilla mucho tiempo, con las manos sucias. La verdad que gracias a Dios que a pesar de eso, los esfuerzos están continuando a nivel gubernamental, a nivel privado, y aunque a nivel privado se supone que hay siempre algunos casos que normalmente no los vemos por ahí documentados, pero que son importantes. Lo triste es llegar al momento en donde la enfermedad nos lleva a un momento serio, grave, una unidad de cuidados intensivos, donde las probabilidades bajan muchísimo de que usted salga de ahí, más si llega a una ventilación. Ahí la probabilidad es muy baja de que usted salga adelante, ¿verdad?, y logre pasar esa etapa, incluso su riesgo de morirse es alto. Seguimos recordando el 2020, que muchos tal vez no les gusta recordar el 2020 por esto de la cuarentena estricta, los contagios se elevan y las muertes también, pero hubo un momento en que se tuvo que tomar la decisión de la reapertura económica en nuestro país. Fue criticada, doctor, y usted qué me puede comentar acerca de esto, que los centros comerciales abrieron, pero las escuelas no. Sí, ese es el dilema que existe, fíjese,
porque están los estadios, están los bares, donde se dan la gente cercana, y aunque usted entra con mascarilla, pero ya adentro se la quita. Y es ridículo que ahí adentro, mientras no le sirvan, póngasela. Cuando ya coma, quítesela. Pero no se da en bares, no se da. O sea, es ridículo. Ahora, está bien proteger a una población infantil, juvenil, ¿verdad? Aunque es un grupo de menos riesgo, pero no deja de ser tal vez un poco más impactante que la enfermedad se traslade a este grupo de desarrollo que representa el futuro del país. Ahora, los cuidados deberían de ser parejos, a nivel de colegio, a nivel de bares, a nivel de centros comerciales, a nivel de estadios. No debería de haber. Ahora, el tema que usted toca de la parte económica fue un dilema desde el día cero hasta el día de hoy, sufriendo consecuencias importantes, desempleo, empresas cerradas. La prioridad en algún momento tenía que haber sido la salud. Lógicamente, en algún momento tendría que haber sido ambas partes. Yo no sé si fue conveniente en agosto o tenía que haber sido antes, pero que ambas han dejado secuelas importantes es lo que hoy hay que valorar y ver cómo se rescata. Ok, perfecto, doctor. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Al regresar ya hablamos sobre el proceso de vacunación en nuestro país. Ya va más de 1.8 millones de personas vacunadas con la primera dosis y también otro porcentaje bastante alto también con la segunda dosis. Eso vamos a abordar en el siguiente bloque de Enfoque. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, sigamos conversando con el doctor Harold Tríos, que es especialista en el área de medicina familiar. Antes de ir a la pausa conversábamos sobre, pues desde el momento en que se agravó la pandemia en nuestro país y hasta hoy, que pues ya gracias a Dios el proceso de vacunación está a un ritmo bastante acelerado. Y precisamente de eso es lo que vamos a abordar en estos momentos. Doctor, el proceso de vacunación, ¿qué implica? ¿Solamente voy a aplicarme la dosis sin importar cuál sea o hay que tener una referencia de qué vacuna es la que me van a poner? Bueno, en primer lugar, Fernando, debemos de entender que el proceso de vacunación es lo más importante y lo más efectivo a la hora de prevenir una enfermedad. A través del tiempo, años, cientos de años atrás, pues las enfermedades se daban a libre albedrío y mataban millones de personas. Desde que la vacunación existe, lógicamente eso ha venido a mermar mucho la incidencia de las enfermedades. No es la excepción COVID-19. ¿Cuánto es el tiempo más o menos estimado, perdón doctor, en que se desarrolle una vacuna? Bueno, miren, normalmente son bastantes años, ¿verdad? En la etapa de investigación, tanto de vacunas como de medicamentos, pueden ser años. Incluso hay medicamentos que antes de salir al mercado se tardan 10, 15 años. Hay un proceso de elaboración de moléculas, de ir eliminándolas hasta que por fin usted encuentra el ideal. A veces hay eliminaciones de 3.000, 5.000 moléculas. En la vacuna, por supuesto, también se da ese proceso. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que somos capaces, ¿verdad?, de hacerlo en más corto tiempo en vista de la necesidad de esta enfermedad. Y aún así ha sido totalmente efectivo, a pesar de que el tiempo de antes, 2, 3, 5, 10 años, hoy fueron cuestión de meses o un año, y han sido totalmente efectivos. Todas las vacunas que están disponibles en el mercado, porque hay otras 10, 20, 30, 40 que se están ya investigando, además de las que actualmente existen, ¿verdad?, nos llevan a decidirnos por cuál no. La que esté disponible en tu país, la que esté disponible en el momento, esa es la más efectiva que tú tienes que ponerte. La que está en el momento. En el momento. Unas tendrán diferencias en cuanto a su elaboración, en cuanto a su aplicación, todas son intramusculares. Unas son 2 dosis, la mayoría, solo que 2 dosis separadas por algunas semanas, 2, 3 semanas, otras se puede llegar a 6, 8, 12 semanas,
¿verdad? Algunas han presentado algunos efectos adversos no deseados, ¿verdad? En otros países, aquí no ha pasado, por lo menos no públicamente nada, ¿verdad? Todas las que se han aplicado, que creo que ha venido la de AstraZeneca, ha venido la Coronavac, ¿verdad? Creo que ha venido la de Pfizer, ¿verdad? Y ninguna ha manifestado a la persona, por lo menos no se ha publicado, que haya habido un evento adverso, como ha pasado en otros países, en donde el problema ha sido que estas vacunas, pues, desarrolla la gente que aplican cierta vacuna, ¿verdad? No quiero decir nombres para no estar predisponiendo a nadie, ¿verdad? Que forman coágulos, y estos coágulos pues han puesto muy en riesgo la vida de las personas. Incluso creo que han habido muertes, ¿verdad? A causa de la formación de esos coágulos. La enfermedad misma, Fernando, forma coágulos. O sea, que estos efectos adversos se presenten en muchos menos casos, ¿verdad? Es mucho mejor. O sea, la enfermedad en sí en su proceso de la enfermedad, y si usted llega a complicarse, prácticamente esa etapa donde usted está complicada es porque se formaron coágulos a nivel pulmonar, no puede respirar y viene y lo ventilan inmediatamente. O se sobreagrega una infección bacteriana, ¿verdad? A nivel pulmonar, y hay que ponerle antibióticos, otra serie de cosas. Todo eso se evita en un buen porcentaje si usted se aplica independientemente con la vacuna que esté disponible en ese momento. Precisamente eso viene a contrastar, doctor, lo que usted menciona, aplicarse la vacuna, la que está disponible en el momento en que se vaya a aplicar la vacuna. Esto viene a contrastar con la decisión de muchos de la población que dicen, no, es que yo no me la quiero aplicar porque esa es la china, no me la quiero aplicar porque esa es la británica. Entonces, ¿existe una información adecuada para que ellos entiendan que hay que aplicársela? Quizás, Fernando, es lo que falta, que nos hagan sentir confianza en la vacuna que esté disponible. Yo he oído al ministro hablar mucho de evidencia y darle seguridad a la gente, la verdad. No entrando en detalles de que cuál menos, cuál más porcentualmente. Todas tienen un grado de eficiencia y de efectividad para evitar que usted se enferme, para evitar que usted sea hospitalizado o para evitar que usted llegue a una unidad de cuidados intensivos. Esa que usted menciona, la chinita, la Coronavac, es probablemente la que menos pueda proteger para que usted se infecte. Pero no estamos hablando de números muy bajos, hasta arriba del 60-70%. Pero tiene altos porcentajes para evitar que usted se hospitalice. Y altos porcentajes, más del 90%, para evitar que si le pasó algo en la hospitalización, evite que usted llegue a una unidad de cuidados intensivos, que es un paso tristísimo, de mucho riesgo, y que la probabilidad de sobrevivir es bastante baja. Así que la que esté disponible es la que hay que aplicarse, porque todas llevan la gran finalidad. Nadie quiere poner una vacuna que le haga daño. Todas llevan la gran finalidad, se investigó ensayos clínicos para lograr que usted no forme parte de las estadísticas. Y si forma parte, que sea de esas estadísticas leves, que me dio suave y que me dio poquito, o mejor, como es la gran finalidad, que no me dio, a la par de las medidas preventivas, por supuesto. No dejar de usar las medidas preventivas que ya nos están insistiendo que hay que continuar. Esto también lo podríamos ver como una moneda, doctor, dos caras. La primera es, no me la quiero aplicar porque no sé qué efectos me vaya a causar, y la segunda es, me la aplico porque no me va a dar COVID. Pero eso no es así, ¿verdad, doctor? No, COVID siempre existe la posibilidad, por eso la diferencia entre una y otra. Unas tienen menos posibilidades, otras un poquito más. Pero a pesar de eso, lo que hay que ver no es solo si me va a dar la enfermedad, sino que si me voy a complicar si me da la enfermedad. Y ahí los porcentajes son muy parecidos, ¿verdad? Unas pueden evitar más, otras menos que me dé. Pero la probabilidad de que me hospitalicen o que me dé algo serio, una complicación pulmonar o renal, ¿verdad?, es muchísimo menor en todas las vacunas. Solo que, bueno, hay que esperar, porque esto es importante mencionar, que usted cree el nivel de defensa necesario, y ahí es donde usted tiene que esperar su segunda vacunación para llegar a esos porcentajes importantes para evitar que usted se complique. Doctor, ¿qué efectos serían los que más conocemos de estas vacunas? Independientemente cuál sea la farmacéutica, ¿cuáles son los efectos secundarios que podríamos experimentar cada uno? Fíjese que leyendo normalmente lo que otra vacuna podría desarrollarle,
enrojecimiento en el sitio de la aplicación de la vacuna, dolor donde le aplican la vacuna o un dolor que se puede extender a la parte del brazo. No estamos exentos con alguna de las vacunas de tener la probabilidad de tener algún tipo de alergia, que tampoco lo hemos visto por algún componente que le adicionan a las vacunas para su preservación y otras cosas. Pero es lo más sensible, lo más natural. Fiebre leve quizás, algunos han experimentado un poco de cansancio, fatiga, no cansancio, porque cansancio es, sino fatiga, un adormecimiento, que no dura más de 24 horas, 48 incluso, ¿verdad? Que lo que yo he observado, incluso se le dan algunas medicaciones para revitalizarlo y mucha gente rápidamente se llena nuevamente de energía y sale a hacer su vida normal, común y corriente. Pero esto es normal, doctor. ¿Estos efectos secundarios son normales? Bueno, los efectos secundarios se esperan lo que es en la investigación, cuando se desarrolló la vacuna, que se den, y son los que acabamos de mencionar. Habrá otros, como la misma enfermedad nos está enseñando, que aparecerán en el momento de que hoy que se está comercializando la vacuna. Por ejemplo, esa formación de coágulos que aparentemente desarrollaron algunas personas en Europa, ¿verdad? Y que esos coágulos pues complicaron o creo que mataron más de alguna persona. Aparecieron hoy o se ha hecho público hoy que se han dado los casos. Porque hay efectos secundarios en etapa precomercialización donde todo es ideal. Usted lo tiene bajo cuidado, bien alimentado, bien vigilado. Ya en la parte de la vida común y corriente, la gente se pone la vacuna y va a hacer sus desórdenes que siempre hace. Y por eso aparecen normalmente otros efectos adversos que habrán departamentos de farmacovigilancia que van a ir a investigar qué está pasando en ese momento. Los laboratorios tienen esos departamentos y son los involucrados en la investigación cuando se dan ese tipo de situaciones. Pero no podríamos asociarlo directamente. No, eso fue porque se aplicó la vacuna. Viene en una etapa de investigación, porque normalmente encontramos personas con factores de riesgo muy altos, ¿verdad? Y se aplicaron la vacuna. Por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, fumadores, ¿verdad? Pacientes de esa categoría, pacientes con enfermedades crónicas de los pulmones. La enfermedad en sí, Fernando, nos inflama por dentro. Estas personas normalmente ya tienen algún componente inflamatorio dentro de sus vasos. Y si no están bien controlados, se aplican la vacuna, quizás exista la posibilidad que desarrollen esa complicación. Pero eso es un proceso de investigación. ¿Me dio? ¿Fue la vacuna? No. Vienen días, semanas o meses de investigación para poder llegar a esa conclusión. Ok, y antes de ir a la pausa, ¿qué le podemos decir entonces a la población que está escéptica en este tema de que, pues, no me la quiero aplicar y está el otro que sí me la quiero aplicar, pero tengo ese miedo? Mire, hay personas que sí desarrollan efectos adversos. Tengo un conocido que no se la quiere aplicar porque se ha puesto la de la influenza, le dio una gripe seria, se puso la de la fiebre amarilla, le dio dolores en el cuerpo, tiene un gran temor porque se mira muy sensible a los efectos adversos. Y esta enfermedad, que la palabra muerte está ahí cerca de nosotros, entonces tiene mucho miedo. Ahora, la verdad que en general la gente debe sentirse confiada de que lo que está disponible y el esfuerzo que ha hecho las autoridades, en este caso solo el gobierno, porque no es en la práctica privada, pues hay que aplaudirlo y hay que ir a hacer el proceso que nos ha tocado en el lugar que nos ha tocado y aplíquesela. Lo que yo recomiendo muchas veces es que si usted es una persona con factor de riesgo, se chequee antes y que esté bien su presión, que esté bien sus niveles de azúcar, que si es una persona gordita, pues trate de no bajar de peso tan rápido, pero trate de mejorar su alimentación. Si es fumador, que vaya quitándose ese tipo de sobrecargas que son factores de riesgo que sí nos pueden poner predisponentes a desarrollar algo adicional o a desarrollar incluso la enfermedad. Perfecto, doctor. Vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie porque es necesario que cada uno de nosotros pues aprendamos sobre estos temas, aprendamos porque hay que, pues como dicen muchos, vamos a vivir con el COVID por mucho más tiempo. Así que es necesario que cada uno de nosotros estemos bien instruidos en esto. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, sigamos conversando con el doctor Harold Trillos, especialista en el área de medicina familiar. Doctor, de inmediato entrémosle a esto. El proceso de vacunación, como lo mencionábamos antes, pues en cuanto al escepticismo entre la población, si se vacuna o no, y los tipos de vacunas que hay, de dosis que se puede aplicar uno. En sí, el proceso, 40,000, alrededor de una tasa de 40,000 dosis diarias se están aplicando en el país, sumando más de 1.8 millones de que pues se les han aplicado la dosis. Estas cifras, ¿cómo las podríamos catalogar? Mire, 1.8 millones, Fernando, que nos han aplicado la primera dosis. Sí. Hay un número un poco más bajo, creo que anda alrededor de 900, o no sé, la verdad, le mentiría, que nos han aplicado la segunda dosis. Casi 1.2. 1.2, ok. Casi que nos han aplicado la segunda dosis. Mire, yo creo que las autoridades han hecho el mayor esfuerzo para hacerle a la gente lo más fácil posible ese momento. Yo en la experiencia personal, ¿verdad? Y en la experiencia de algunos pacientes o algunos colegas o amigos, la gente ha manifestado un proceso ordenado, un proceso limpio, un proceso amable, la gente, los pasos muy definidos. Usted llega, le piden su DUI, llena, me imagino, su información, lo más básico, pero su información médica, y le pregunta si usted es hipertenso, diabético, usa lentes, otra serie de factores. Desde ahí para allá, pues, todas las personas incluso es interesante, con cuestiones electrónicas automatizadas para acelerar el proceso. Usted llega a la vacunación, rápido lo llama, y después de la vacunación, que la amabilidad continúa, y usted va a una etapa de vigilancia, donde se está 15 a 20 minutos, donde entiendo han habido mareitos, pero más que todo creo que psicológicos, donde han habido ese tipo de cosas, y usted 15 a 20 minutos sale y le dan su carnet de vacunación. Y lo bonito es que inmediatamente usted le señalan la fecha en que usted ya tiene que ir a aplicarse su segunda dosis. Y si no, se mete al sistema y el sistema mismo le dice el día. Ahí incluso que usted puede escoger a dónde ir, ¿verdad? A mí no solo me dijeron hay que ir a tal unidad de salud y así me tocó. El proceso ha sido, en términos generales, aceptable, bueno, fabuloso, mucha amabilidad, mucho profesionalismo, ¿verdad? Hasta donde uno relaciona gobierno con atención médica, fabuloso, ¿para qué? Sin embargo, desde que inició todo esto, y no solo aquí en el país, sino a nivel mundial, el personal de salud no estaba tan capacitado para esto, ¿o sí, doctor? No, yo creo que sí. Yo creo que los procesos de capacitación, incluso desde el vigilante, hasta donde ellos podamos empoderarlos, han sido bastante orientativos, y a lo que les corresponde la parte operativa, han sido también bastante eficientes y eficaces. Si habrán quejas, yo no las he escuchado, Fernando, ¿verdad? Tal vez un poquito nos hemos tardado. Unos salen diciendo yo en 10, 15 minutos salí, otros en hora y media, pero normalmente en el gobierno uno dice, fui a pasar consulta a las 8 y salí a las 3. Entonces, a nivel en general, ¿verdad? Pero no pasa en esto de la vacunación. Aquí sí, ojalá se traslade todo este tipo de sistema de trabajo a la parte gubernamental, Seguro Social, o la parte del Ministerio de Salud, porque es fabuloso sentir que uno llega tenso, nervioso, y lo reciba gente pues amable, que le explique a uno el proceso, y que uno le dice, incluso si siente esto y esto, llame a tal número. O sea, yo creo que el proceso y la información que se recibe es adecuada. Si alguien duda al respecto, vaya y haga la prueba. Yo creo que no le va a ir mal. Lejos de eso, lo van a vacunar, que es lo más importante. A veces si se le toca esperar un poquito, espérese, pero lo van a vacunar, y esa vacuna, créame, que es mucho mejor que no estar vacunado. Su proceso así fue, ¿verdad, doctor? Tuvo que esperar un poco. Me tardé un poquito, ¿verdad? De lo que yo... No esperaba salir tampoco en ese tiempo, y quizá me hubiera tardado más. Yo salí en un proceso de hora y media, pero
Cuando yo ya iba a pasar, le estaba comentando a usted, me tocó la sanitización del lugar, porque no sé, me imagino que así es en todos los lugares. Es muy importante. Detienen, limpian nuevamente y retoman nuevamente las funciones. Eso lleva 20 minutos, 25, media hora a veces. Así que quizás me hubiera tardado menos si no me hubiera tocado esperar esa media hora en los dos, en las dos momentos de mis 2 dosis, porque yo, como la mayoría de médicos, creo ya tenemos la aplicación de las 2 dosis. Que de hecho esas medidas tendrían que ser estrictamente necesarias en cada centro de vacunación, sí, ¿verdad, doctor? Porque continuamente, en centros de vacunación, en empresas, en los colegios, en bares. Usted va a un lugar de comida rápida, bueno, por lo menos ve que se levanta alguien, llegan, limpian y echan, y se está haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Algunos toman temperaturas, la mayoría nos echan siempre alcohol gel. Siempre continúan las medidas, ¿verdad? Aunque nos parezcan hasta cierto punto algunas exageradas, otras ridículas. A veces hay que instruir un poco el que toma la temperatura, porque no es médico, no es enfermero, es el vigilante. ¿Y cuáles son los valores permitidos? Una vez no querían dejar a alguien con 37 grados, y esa es la temperatura normal. Normal, ¿verdad? 37.2, 37.3, 37.5. ¿Ya un estado febril cuál sería? Ya arriba de 37.5 podemos considerar un proceso febril o febrícula, y 38 para arriba una fiebre manifiesta, y de ahí leve, moderado, llegar a fiebres hasta de 40, 41 grados, donde es bien severo. Pero es importante que la persona que está ahí tomando temperatura, pues no solo la pongan por cuestiones de cumplir un proceso a tomar temperatura y pasa adelante. Y una vez no le digo, yo estando ahí 37 grados y entraban así como en shock. No me le digo, si soy lo normal, le digo. Mírenlo ahí en Google y busca al doctor Google y ahí le va a decir. Pero también eso es importante, que la gente que está ahí, pues tenga ese un poquito de conocimiento no solo de operar, sino que interpretar la información. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, ¿estamos a un buen ritmo según estas cifras, doctor? Bueno, calcule 40.000 diarios para llegar a un 70-80 de la población en riesgo. Yo creo que estamos a, bueno, todavía un par de meses que podamos decir, vamos a llegar a ese número mágico donde queremos llegar a una inmunidad y podemos decir, quizás todos estamos protegidos. Lo que estamos esperando, y no se sabe, es si esta vacuna, Fernando, se va a tener que repetir dentro de un año, ponerse refuerzos, como pasa con la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza usted se la tiene que poner todos los años, y es una muy baja cantidad de gente la que se la pone, y por eso vemos muchos casos de neumonía y otra serie de complicaciones por esta enfermedad, porque no evitamos la puerta de entrada. Una influenza, que es una gripe muy seria, digamos, en términos prácticos, puede terminar complicándose con una neumonía. Una simple gripe puede terminar complicándose con una simple neumonía, con una fuerte neumonía, y por eso es importante la vacunación. No hay enfermedad transmisible que no se haya detenido por medio de un buen sistema de vacunación. La adquisición de estos lotes de vacunas, que ya suman 11, y por cierto, según el ministro, en las próximas semanas podría venir un cargamento de la vacuna rusa Sputnik V. Esta adquisición de estos 11 lotes ha sido un proceso adecuado para poder darle protección a la ciudadanía salvadoreña. Yo creo que hasta más allá de las capacidades del país, o sea, yo siento, ¿verdad?, de que la gente que está involucrada en esto ha hecho los mayores esfuerzos. Usted está a la par con Nicaragua, Honduras pidiéndole refuerzo a El Salvador, Guatemala pues no he revisado las estadísticas, pero yo pienso que El Salvador, que usted vea que semana a semana, independientemente de la marca que venga, como le digo, está viniendo, es porque hay un interés real en que la gente reciba la protección para evitar que se desarrolle esta enfermedad. O sea, hay un interés real, sincero, honesto, pienso, ¿verdad?, de que la gente, ahora, ¿por qué se compra una? ¿Por qué se compra otra? Eso ya pues está en la intimidad del Ministerio de Salud, de por qué una y por qué otra. Hay un acuerdo mundial que se llama la iniciativa COVAX, que siento que les están dando mucho apoyo ahí, y hay otras que son adquiridas, pues otras donadas, ¿verdad? Y a caballo regalado no hay que verle el diente, ¿verdad? Así que bienvenida a la vacuna, que yo creo que es peor que nada, ¿verdad?, por supuesto. Sin duda aquí hubo una controversia, doctor, que para adquirir esta vacuna también se permitiera de la parte privada.
¿este mecanismo sería adecuado que se implementara en Sí, el o país? sea, en algún momento hay que liberarlo como todas las vacunas. Muchas de las vacunas que existen en el sistema de vacunación nacional están en lo privado. ¿Por qué no se da ahora? No sé, ¿verdad? No sé por qué. Quizás porque no habría un control estadístico importante, un sistema de reportería, no sé, ¿verdad? Porque eso ayudaría mucho también incrementar la mayor cobertura de la población. Sin embargo, pero no se da, pero lo que se está haciendo creo que está haciendo a una buena velocidad, a una cantidad bastante aceptable y que en algún momento vamos a llegar a los números. Sin embargo, doctor, esto de poder pasar la vacuna hacia un sector privado implicaría en que no sería gratis, como está Claro, sucediendo. como sucede con otras vacunas. Usted se pone la vacuna de la influenza gratis en el Ministerio de Salud, en el Seguro Social, y tiene un costo X a nivel de lo privado. Usted sabe que ese es libre albedrío, ¿verdad? Mucha gente no le gusta ir a hacer el proceso en los hospitales y esas cosas. Hay otro poder adquisitivo que, bueno, preferiría ir donde su médico privado y que se la pusieran, ¿verdad? Eso no. A estas alturas yo ignoro por qué no se ha hecho. Lo que sí puedo aplaudir es lo que se ha hecho y que está ayudando muchísimo a la población, más a la de alto riesgo. Ok, perfecto, doctor. Vamos a la siguiente pausa. Al volver ya el último bloque. Esto es Enfoque, no nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos de este bloque para finalizar con este tema de la pandemia de COVID-19 en nuestro país con el doctor Harold Tríos. Doctor, hay algo importante que es necesario que mencionemos. Ya llevamos casi 2 años con esto de la pandemia, pero ¿en algún momento va a desaparecer o tenemos que aprender a vivir con él? Eso es lo que hay que hacer, aprender a vivir, Fernando, con la enfermedad. No va a desaparecer, ninguna enfermedad viral o bacteriana que aparecen se van, o sea, lo que pasa es que por medio de los sistemas de prevención y vacunación, cuando uno tiene una gran cobertura en la población de riesgo, en este caso pues casi todo el mundo, ¿verdad? Existe lo que se llama erradicación de la enfermedad, y eso significa que no hay casos, porque la mayoría o toda la población de riesgo está cubierta y se operativiza para que todos los años los que vayan involucrándose en ese grupo de riesgo o vayan creciendo la población, hay que siempre cubrirla. No pasa como te explicaba con la polio, sarampión, ese tipo de enfermedades que más que todo uno las cuida en los niños, la toferina, pero que están erradicadas en algunos lugares o a nivel mundial porque la vacunación ha sido tan efectiva que ha cubierto a toda la población que en el riesgo. Con los niños somos muy cautos y casi siempre los estamos vacunando. Existe por ahí en el mundo grupos antivacunas y es donde se ven todavía casos, ¿verdad?, de ciertas enfermedades. Pero no quieren vacunar a sus niños porque se supone dan otro tipo de problemas, autismo y otras, Guillain-Barré y otra serie de problemas. Puede existir el riesgo, no digo que no puede existirlo. No hay un producto 100% efectivo ni 0% inocuo. Siempre puede haber algo, pero entre más pequeño, mínimo sea, es donde uno mide riesgo-beneficio. O sea, la enfermedad no va a desaparecer, hay que vivir con ella, hay que empezar a lograr ese porcentaje importante de vacunación para que a nivel local, ¿verdad? Y lógicamente protegernos de lo que pasa allá afuera de nuestras fronteras, porque viene mucha gente y no las puede transportar. Pero si nos transporta y nosotros estamos protegidos
y tenemos nuestras medidas preventivas siempre en su máxima expresión, créame que la enfermedad puede estar ahora a su mínima expresión, porque usted revisa estadísticas y las enfermedades ya están ahí. Usted revisa el Ministerio de Salud, casos de hepatitis B, hepatitis A, neumonía, influenza, que son enfermedades que se pueden prevenir por medio de la vacunación, pero ahí están siempre en un número, en una incidencia aceptable. Quisiéramos que fueran ceros todas, pero no. Ahí influye mucho la participación de la ciudadanía, que es donde muchas veces pues, se nos sale un poco de control. Y por eso es necesario que se apliquen las vacunas. Pero, ¿qué sucede, doctor, con aquel que no lo va a hacer, por más que se le... No es obligatorio. El eslogan incluso del gobierno dice voluntario, ¿verdad? Hay que insistir con la información, sí. Hay que insistirle, ¿verdad? Hay que insistirle porque esa persona pues va a sufrir. No es que se vuelva contagiosa, porque nosotros vamos a estar vacunados alrededor de él, pero tiene la probabilidad de llegar, como les decía, a infectarse, a hospitalizarse y, Dios no lo quiera, llegar a una unidad de cuidados intensivos, donde un 10-15% de probabilidad de salir adelante y un alto porcentaje de morirse, más si entró a una ventilación mecánica. Con este proceso de vacunación, cuando se llegue a la cifra estimada y se complete todas estas dosis aplicadas, podríamos volver un poco a la normalidad, doctor, eso de que la mascarilla, poderla retirar en los espacios abiertos. De hecho, en Estados Unidos, en algunos estados ya se está logrando esto. Pues mire, normalidad, no vivir con estas cuestiones que muchas veces se vuelven molestas, ojalá llegue a suceder. Pero yo creo que va a quedar ya libre albedrío de la gente, de las empresas, más donde se dan esos hacinamientos, donde estamos trabajando 10, 15, 20, 30 personas en un saloncito poco ventilado, ¿verdad? La clave, Fernando, es que se logre un porcentaje alto de vacunación, para por si acaso usted se le olvida ponerse, la empresa ya minimizó las medidas, usted esté protegido contra un porcentaje alto de que me infecte y un porcentaje todavía mucho más alto de que si me da, no me van a hospitalizar o me vaya a complicar. Yo creo que va a quedar mucho, como ahorita se da, mire, hay lugares donde ya han aflojado un poco, ya ni toman la temperatura, solo le dicen, ahí hay alcohol. Esto de limpiarse los pies, por ejemplo, ¿verdad? Eso quizás es una de las medidas que menos efectivas fueron o que menos tuvieron que haberse llevado a cabo. Pero bueno, dijeron que había que hacerlo, no está de más, hay que hacerlo, definitivamente. Así que van a continuar probablemente, como deben de continuar en todo el momento del año, cuando vienen las diarreas, cuando viene la gripe, hay campañas fuertes de información. Así que esto va a continuar, creo yo, y seguir insistiéndoles, ¿verdad? Siempre y tratar de que lleguen a los lugares todavía allá donde no llega un periódico, donde no hay un teléfono, donde no hay un celular, aunque es raro, pero ya hay gente que no puede ir ni escribir, ¿verdad? Hay gente muy necia, pero hay que seguir insistiendo, esto no puede aflojar, porque ya vimos lo que pasa si la población o no nos involucramos y no hacemos caso a las medidas que nos están invitando a hacer hoy por hoy de manera voluntaria, ¿verdad?, el gobierno. A pesar de que el proceso de inmunización está bastante acelerado, doctor, ¿cabría la posibilidad de que en algún momento podamos pensar en que habrá una nueva cuarentena? Bueno, así como lo veo en el escenario, quizás no, ¿verdad? A menos que estemos permitiendo y que el porcentaje de vacunación ahorita no se esté dando en el número adecuado, eventos como el de este domingo y que se estén dando a cada rato, la final de fútbol, ¿verdad? Que va a llenar 15, 20, no sé ni cuántos. Allá en Europa multaron a un equipo de fútbol porque llenó más de la cantidad permitida. En Europa ha sido uno de los lugares, por lo menos el fútbol, ha sido de los que menos públicos ha recibido. Y entonces allá multaron a un equipo, en México, se llevó más allá de lo permitido y lo multaron. Vamos a ver si eso tiene una implicación 10, 15 días después que se da el periodo de incubación y empiezan a aparecer los casos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la enfermedad, Fernando, se va a quedar con nosotros, va a convivir con nosotros como las otras enfermedades.
Las medidas preventivas para el COVID, como para la influenza y neumonía, hay que llevarlas a cabo siempre. Eso ojalá quede como una cuestión cultural, ¿verdad? Porque sí sería importante, porque va a impactar mucho menos en el grupo de enfermedades. Lógicamente en el gasto público pues se irá a menos la incidencia de las enfermedades y se gastará menos, por supuesto, en tanta gente que se complica. Ok, perfecto, doctor. ¿Qué es lo último que le podemos decir a la población como doctor y también como persona que ya se aplicó las 2 dosis? Confíe en sus autoridades. La verdad que la intención es protegerlo, ¿verdad? Continúe con sus medidas de prevención, ¿verdad? Protejamos a los grupos de alto riesgo, las personas ancianas, las personas obesas, hipertensas, diabéticos, las nuevas mutaciones de las enfermedades que ya están por ahí cerca, aparentemente están atacando gente más joven. No pensemos los jóvenes, como nosotros, que estamos fuera del grupo de riesgo. Ya ha habido bastantes casos, han habido muertes y estas nuevas mutaciones aparentemente están yéndose a atacar gente más joven, entre 25 y 35 años por lo menos. Así que no hay que aflojar y confíen en sus autoridades. La mejor vacuna es la que está disponible, aplíquesela por favor. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer estar con ustedes. Perfecto, y por supuesto usted, amigo televidente, gracias por habernos acompañado en esta emisión, la última del mes de mayo, porque se nos acabó 31 lunes. Gracias por habernos acompañado en este largo rato que conversamos sobre temas que es necesario que usted esté bien enterado. Será hasta el día miércoles que nos veremos. Por favor, que tenga un feliz día. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.